Estos son los objetivos de esta charla. Vamos a hablar de la evaluación y el manejo del riesgo cardiovascular residual, muy importante. Nuestros pacientes se siguen presentando con eventos coronarios, cerebrales o periféricos pese al tratamiento actual. Vamos a hablar de los ensayos clínicos en cuanto a desenlaces cardiovasculares de la adición de otros medicamentos a la terapia con estatina. Vamos a comparar y contrastar los dos ensayos clínicos importantes con inhibidor de PCSK9 y finalmente vamos a reconocer los grupos de pacientes que más se benefician de este tipo de terapias. Miren, desde hace muchos años se ha probado que el uso de estatinas y la disminución del colesterol LDL impacta en prevención primaria, reducciones de entre un 30 y un 40% en desenlaces coronarios cuando usamos estatinas en prevención primaria, es decir, el paciente que no ha tenido ningún evento. En prevención secundaria, el beneficio también es similar, reducciones entre un 25 y un 35% en nuevos eventos cardiovasculares cuando usamos estatinas. Y es porque naturalmente el colesterol LDL está francamente implicado en la génesis y en la presentación de nuevos eventos cardiovasculares en pacientes que no tienen las cifras en metas. Grandes metaanálisis con más de 200.000 pacientes han demostrado que reducciones del 40 miligramos por decilitro en el colesterol LDL producen reducciones del 20 al 25% en desenlaces cardiovasculares. Y son las estatinas el pilar del tratamiento farmacológico. Esto es lo que nos dicen las guías. Guías americanas de 2013, reducción del 50% en colesterol LDL sobre el basal. Guías chinas, reducción por debajo de 70 miligramos por decilitro. Guías europeas de 2016 por debajo de 70 miligramos por decilitro, una reducción mayor del 50% en colesterol LDL. Y lo más reciente, las guías europeas publicadas hace un mes exactamente, ya no nos hablan de 70 miligramos por decilitro, nos hablan de tener el paciente con menos de 55 miligramos por decilitro. Los que tenemos más años en medicina, se acordarán que cuando hablábamos de enfermedad cardiovascular establecida, nos decían en un principio que la meta del LDL era de menos de 130, ¿cierto? Luego esta meta se bajó a menos de 100 miligramos por decilitro. Pasamos hasta hace un año a menos de 70 miligramos por decilitro y ahora estamos hablando de menos de 55 miligramos por decilitro en prevención secundaria. Esto es lo más reciente, guías, lo que cambió entre el 2016 y el 2019 para las guías europeas. Muy alto riesgo cardiovascular, y lo definiremos más adelante. Veníamos de un colesterol LDL que debía estar por debajo de 70, ahora debe estar por debajo de 55 miligramos por decilitro, con reducciones mayores del 50% en el valor de colesterol LDL. Es decir, cada vez somos más agresivos, debemos impactar más con las herramientas disponibles para disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes. Un nuevo evento. ¿Qué pasaba? Que es que había mucho temor anteriormente en tener un paciente con un colesterol LDL muy bajo. Sin embargo, estos temores, gracias a evidencia con estatinas y sobre todo a evidencia con estos nuevos estudios que han permitido que reconozcamos que valores muy bajos de colesterol LDL, por debajo de 20, por debajo de 10 miligramos por decilitro, son seguros desde el punto de vista de desenlaces neuropsiquiátricos, oculares y hemorrágicos. Y eso lo veremos más adelante también. Miren, no tenemos nada contra la vastatina, pero cuando hablamos de terapia de máxima intensidad, debemos hablar solo de estas dos estatinas, atorvastatina y rosuvastatina, y a dosis que deben ser mínimo 40 miligramos por decilitro de atorvastatina y mínimo de 20 miligramos al día de rosuvastatina. Eso es terapia de alta intensidad. Y esta es otra cosa que nos, un aporte muy importante que nos han traído los últimos estudios. Vemos que cada vez somos más agresivos en la terapia con estatinas para lograr las metas de colesterol LDL, específicamente en prevención secundaria. Esto ya lo habíamos visto, pero quiero resaltarlo nuevamente. Bajar el colesterol LDL impacta en prevención primaria, en alto riesgo cardiovascular, pacientes que no han desarrollado eventos pero tienen múltiples factores de riesgo cardiovasculares, y en prevención secundaria. Estas son las reducciones relativas del riesgo de desenlaces cardiovasculares y esta la disminución del colesterol LDL en terapia con estatinas. ¿Pero qué sucede? Tenemos un riesgo residual. El paciente, pese a recibir estatinas de alta intensidad, aunque se reduce el riesgo,
mantiene un riesgo residual aproximadamente del 70%, y en esto influyen varias situaciones que veremos a continuación. Otros factores de riesgo no lipídicos mal controlados y estilo de vida inadecuado. Quiero empezar por el estilo de vida inadecuado. Este trabajo me parece muy bonito. Este es un trabajo que tomó 19.000 pacientes y todos estaban en estatinas, y diseñó 5 tipos de dietas. Entonces había 5 grupos, 5 quintiles. El quintil 5 era la dieta más saludable, la dieta del estilo mediterráneo. El quintil 1, los alimentos procesados o ricos en sodio y grasas saturadas. Y naturalmente entre el 2 y el 4, dietas, digamos, intermedias. Miren cómo en los grupos de pacientes con dietas menos sanas, a pesar del uso con estatinas, los desenlaces cardiovasculares no se redujeron en forma significativa. Pero cuando usted compara el grupo de dieta altamente saludable contra el grupo de dieta menos saludable, el uso de estatina naturalmente, pero estos hábitos de vida saludable permitían reducciones del 22% en desenlaces cardiovasculares como muerte, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca o enfermedad cerebrovascular. Es decir, el paciente con dislipidemia, tenga o no tenga enfermedad cardiovascular establecida, debemos seguir insistiendo, ser muy consistentes en las recomendaciones de hábitos de vida saludable para disminuir el riesgo de un nuevo evento cardiovascular. ¿Y qué sucede con los otros factores de riesgo? Miren, tomaron pacientes, hombres y mujeres a partir de los 50 años, en la línea negra continua estaban los que tenían más de 2 factores de riesgo no controlados, y en la línea punteada todos los factores de riesgo controlados. Miren la probabilidad a lo largo del tiempo de desarrollar eventos. Miren que a los 90 años, aquellos pacientes hombres que tienen todos los factores de riesgo cardiovasculares controlados tuvieron la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular en 36% contra 69%. Es decir, la intervención integral, el manejo adecuado de lípidos, el manejo adecuado de la presión arterial, el manejo adecuado de la diabetes mellitus permite reducciones a la mitad de nuevos eventos cardiovasculares a lo largo de la vida de los pacientes. ¿Y qué otras situaciones no nos permiten lograr las metas del colesterol LDL cuando nos tratamos pacientes con enfermedad cardiovascular? Primero, consideremos otras causas de dislipidemia. Hay fenómenos de variabilidad interindividual en la respuesta a estatinas, y por eso a todos los pacientes, salvo que no toleren, debemos ofrecerles estatinas, porque hay pacientes que son hiperrespondedores y logran metas de colesterol LDL en terapia con estatinas de alta intensidad, o que no toleren estatinas, y esto es un mito, aunque existe, es más la creencia popular de que las estatinas son dañinas en el manejo de la dislipidemia, pero realmente probar intolerancia a estatinas, y eso lo han demostrado los ensayos clínicos, se da en menos de 5% de los pacientes. Incumplimiento terapéutico o dislipidemias genéticas como elevación de la lipoproteína A, que usualmente no medimos, o hipercolesterolemia familiar. Causas secundarias de dislipidemia, siempre fármacos, diuréticos tiacídicos, amiodarona, inmunosupresores como ciclosporina o los glucocorticoides, siempre debemos considerarlos como causa secundaria. Otras enfermedades, obstrucción de la vía biliar, síndrome nefrótico, trastornos del metabolismo, hipotiroidismo, obesidad, embarazo, la misma diabetes también es causa secundaria de lipidemia, el exceso de consumo de alcohol. Todas estas situaciones hay que considerarlo cuando nos enfrentemos y tratemos a un paciente con dislipidemia. Miren qué interesante esto, la variabilidad en la respuesta a las estatinas. En amarillo están los pacientes en placebo que tuvieron más eventos cardiovasculares. En rojo los pacientes que no lograron reducciones por debajo del 50% en el colesterol LDL, tenían más eventos cardiovasculares, menos que los de placebo. En azul, los pacientes que lograron reducciones menor del 50%, en donde se redujo la probabilidad de eventos cardiovasculares, pero en verde, los pacientes que lograron reducciones de más del 50% en el colesterol LDL, en donde los eventos cardiovasculares son menos de la mitad que en el paciente que estuvo en placebo y que en el paciente que no obtuvo respuesta con estatinas. Para hablar de intolerancia a estatinas, primero tenemos que demostrarla. ¿Y cómo se demuestra? La definición realmente no es sencilla, no está muy bien estandarizada y realmente hay diferencias en la consideración de intolerancia. Pero podríamos hablar de que se define como la presencia de síntomas musculares inaceptables
que se resuelven cuando usted suspende la terapia con estatinas y que al paciente le reaparezcan los síntomas cuando se expone a 2 o 3 estatinas. Y una de ellas está recetada a la dosis mínima aprobada. Una vez demostremos intolerancia a las estatinas, pues debemos considerar estrategias que nos permitan contrarrestar esta situación. Y es, por ejemplo, dar la dosis mínima tolerada u ofrecer estatinas de vida larga que nos permitan una dosificación interdiaria o 2 o 3 veces a la semana, siempre teniendo en mente la meta necesaria que el paciente necesita para disminuir su riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa con la adherencia? Estos son 30.000 pacientes entre 66 y 75 años en el sistema Medicare en Estados Unidos que tuvieron un infarto agudo del miocardio. Y miren cómo a 6 meses ya apenas el 60% vienen estatinas de alta intensidad, a los 18 meses apenas un 50% y a los 2 años apenas un 40%. Es decir, cada vez hay una declinación progresiva en la adherencia al tratamiento. Y recordemos que estos son pacientes polimedicados, en donde naturalmente la adherencia se hace un poco más difícil. Otras dislipidemias, efectos en ateromatosis y cardiovasculares de la lipoproteína A. Sabemos que es una lipoproteína proinflamatoria, proaterogénica, protrombótica y que a veces hay que considerar cuando el paciente sigue presentando eventos cardiovasculares y tenemos control adecuado en cuanto al colesterol LDL y de los otros factores de riesgo. Y esto es lo que pasa con la hipercolesterolemia familiar. Un paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota es un paciente que tiene una LDL desde recién nacido por encima de 200, 250 o incluso 500 miligramos por decilitro. Estos pacientes desarrollarán eventos cardiovasculares. Los eventos cardiovasculares están definidos por la línea verde en la segunda década de la vida. Un paciente con hipercolesterolemia familiar heterocigota desarrollará eventos cardiovasculares si no se interviene aproximadamente entre los 30 y los 35 años. A diferencia de un paciente sin hipercolesterolemia familiar en donde los eventos cardiovasculares se presentarán 20, 25 años después. Y esto es lo que sucede si se inicia terapia con estatinas en donde en un paciente con dislipidemia, hipercolesterolemia familiar heterocigota pudiésemos aplazar la presentación de un evento cardiovascular. A manera de resumen de esta parte, el tratamiento con estatinas reduce significativamente los eventos cardiovasculares. Entre más se reduce, mayor las LDL, mayor es la reducción o la probabilidad de eventos. Son las estatinas el pilar del tratamiento y el riesgo residual persiste a pesar de las terapias actuales. ¿Qué sucede entonces con este riesgo residual? Y esto es lo que hizo que la investigación se dirigiera hacia la generación de nuevas moléculas que permitieran impactar en el riesgo residual, que ya vimos es cercano al 70%. Entonces tenemos 3 estudios, el Improve-It con ezetimiba adicionada a la estatina, el Fourier con evolocumab y el Odyssey con alirocumab. Esto fue lo que pasó cuando se le adicionó ezetimiba a la rosuvastatina, a la simvastatina. Los pacientes lograron disminuciones del colesterol LDL de un basal de 70 miligramos por decilitro hasta 53 miligramos por decilitro, luego de 96 meses de seguimiento. Esto en cuanto al LDL. ¿Y qué pasó con los desenlaces clínicos? Pues que apenas a partir del segundo año empezó a haber una diferencia en favor del grupo que combinaba simvastatina con ezetimibe en cuanto a desenlaces cardiovasculares. Sin embargo, esta reducción no fue tan grande como se esperaba, porque se redujo en un 7% en forma relativa la probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares. Vienen entonces fármacos más potentes, los inhibidores de la PCSK9, son anticuerpos monoclonales completamente humanos, no producen reacciones alérgicas, que se administran por inyección subcutánea generalmente cada 2 semanas. Este es el hepatocito, este es el receptor de las LDL en la membrana del hepatocito. Aquí viene la LDL circulante en plasma, que es captada por el receptor de las LDL. ¿Qué sucede entonces? Que viene, ese receptor es reutilizado aproximadamente 200 veces y con esto logra disminuciones importantes en el colesterol LDL. ¿Qué pasa? Viene la mala del paseo, la PCSK9. La PCSK9 también producida en el hepatocito, se une al receptor de LDL y no permite que la partícula de LDL circulante se une al receptor, por lo cual sigue circulando en sangre y las LDL siguen incrementadas. Entonces,
Lo que se busca, hay disminución en la utilización del receptor DLL y por eso se incrementa en sangre, que busca el anticuerpo unirse a la PCSK9 y de esta manera deja libre el receptor de la LDL para que pueda captar las partículas de LDL circulante y disminuir la concentración de esto en sangre. Esta es la eficacia demostrada con evolocumab cuando se adicionó a diversas terapias contra los lípidos. Miren que en promedio las LDL bajan en un 60% la concentración plasmática cuando se usan este tipo de moléculas. ¿Qué es importante? Que el paciente venga en tratamiento con estatinas a dosis altas, terapia de alta intensidad, lo máximo tolerado, que el paciente tenga ezetimiba si tenía la indicación, porque si estas moléculas bajan un 60%, las LDL, no es lo mismo coger un paciente con 250 de LDL y bajarle el 60%, nos lo bajaría aproximadamente 110, 120 miligramos por decilitro. Que si lo cogemos en 120 de LDL, bajarlo en un 60% indica que ese paciente va a lograr unas LDL por debajo de 50, 55 miligramos por decilitro. Quiero que ese concepto quede claro. Primero está lo primero estatinas, luego ezetimibe. Y cuando el paciente no logre metas, y ya vamos a ver a continuación cuáles son los pacientes que más beneficio obtienen, se debe pensar en la adición de este tipo de moléculas. Esto es lo que se vio en hipercolesterolemia familiar homocigota y heterocigota. ¿Qué pasa? Que si el paciente si tienen una variante en mutación de hipercolesterolemia familiar en donde no hay receptor de LDL, como sucede en la homocigota, pues la disminución de las LDL es menor con este tipo de moléculas, aproximadamente 30% menos sobre el valor basal. En cambio, en hipercolesterolemia familiar heterocigota, las disminuciones del colesterol LDL de forma porcentual son aproximadamente del 60-65%. Es decir, otro mensaje importante, este tipo de moléculas tienen mucho más o tienen aplicación realmente en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, que no es una condición tan rara. Aproximadamente 1 de cada 500 nacidos vivos tiene hipercolesterolemia familiar heterocigota. La forma homocigota sí es realmente muy rara, aproximadamente 1 por millón de nacidos, pero siempre también dentro de la práctica clínica, cuando tengamos pacientes con unas LDL por encima de 190 miligramos por decilitro, cuando tengamos un paciente con arco senil por debajo de 65 años, cuando tengamos un paciente como está ahora hospitalizado de 39 años, que hace 4 años hizo un infarto y necesitó un stent y que ahora volvió a hacer otro infarto y que ya tiene enfermedad de 3 vasos, tenemos que pensar que esos pacientes tienen formas de hipercolesterolemia familiar. Y además de intervenir el paciente, pensar y aconsejar a la familia. Este hombre tiene 2 niños de 8 y 12 años de edad. Esos niños pueden tener hipercolesterolemia familiar también como su papá y hay que intervenirlos tempranamente para disminuir la probabilidad de eventos. Evidencia científica con esta molécula. Vamos a evaluar los resultados clínicos, comparar ambos ensayos y definir los grupos principales de pacientes en donde más beneficios ha demostrado con estos fármacos. Estudio Fourier con evolocumab, 27.500 pacientes, estudio Odyssey con alirocumab, 18.900 pacientes. La clínica tuvo la oportunidad de participar en Odyssey, logró reclutarse 18 pacientes. Esta es la edad promedio en los 2 estudios. Esto era en cuanto al esquema con estatinas de alta intensidad en el 69% de pacientes en el estudio de Fourier y 89% en el estudio Odyssey. El valor basal de colesterol LDL para la inclusión debía estar por encima de 70 miligramos por decilitro, es decir, no cumplir metas en pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida o luego de un síndrome coronario agudo para el estudio Odyssey. Los resultados, el MACE, desenlaces cardiovasculares, infarto, muerte cardiovascular, necesidades de revascularización, hospitalización por angina inestable y desenlaces secundarios muy similares. Y el seguimiento a 26 meses y a 34 meses en uno y en otro estudio. Esto fue la inscripción a nivel mundial de Fourier. Colombia incluyó 377 pacientes, en total recuerdo que fueron 27.500 pacientes. Este es el diseño del estudio, en donde luego de un periodo en donde el paciente recibía estatina en moderada o alta intensidad más ezetimiba, se tomaba el valor de los lípidos. Si estaban por encima de 70 el colesterol LDL o un HDL por encima de 100, pues se aleatorizaba a la molécula activa de evolocumab o a placebo en un seguimiento de 26 meses. Esto es lo que logró reducciones en cuanto a las concentraciones del colesterol LDL, el basal alrededor de 90 miligramos por decilitro y logró bajarse hasta
una mediana de 30 miligramos por decilitro. Miren que el efecto de la molécula es muy temprano, ¿sí? Y que se mantiene a lo largo del tiempo. El desenlace primario que consistía en muerte cardiovascular, infarto, USB, hospitalización por angina o necesidades de revascularización, que se redujo en un 15% en favor del grupo de pacientes que recibe evolocumab contra placebo, y el desenlace secundario, donde también hubo reducción del 20% en la probabilidad de los desenlaces secundarios en favor de la molécula activa. Miren, esto es importante, esta es la reducción al primer año de seguimiento en desenlaces primario, pero miren que si se extiende el seguimiento en el segundo año, esta reducción es aún mayor. Es decir, el colesterol LDL hay que bajarlo cuanto antes, mantenerlo lo más bajo posible y a lo largo del tiempo. Esto reduce la probabilidad de nuevos eventos cardiovasculares. En cuanto a eventos adversos, miren que de acuerdo al valor de colesterol LDL logrado, menos de 0.5 milimol por litro, menos de 20 miligramos por decilitro, aquí está entre 20 y 50, pero miren que los desenlaces, eventos adversos graves, necesidad de interrupción del tratamiento, desarrollo de diabetes, cáncer, cataratas, no fue diferente e independiente del valor de colesterol LDL logrado. Esto es en cuanto a otros desenlaces adversos. Neurocognitivos no fueron diferentes, elevación de aminotransferasa tampoco elevación de creatinina quinasa, muerte de origen no cardiovascular y tampoco stroke hemorrágico, que era un temor que se tenía también de que una disminución marcada del colesterol LDL pudiese favorecer el desarrollo de hemorragias cerebrales. Pero eso está demostrado desde el 2005, el estudio TNT, en donde disminuciones muy agresivas que se lograron con atorvastatina 80 contra atorvastatina 10 no demostraron desenlaces adversos mayores en los pacientes que lograron los LDL más bajas. Esto es muy importante, esto es el estudio Ebbinghaus, en donde se evaluó la función cognitiva de los pacientes en placebo y en intervención. Fueron 4 variables, pero en general los estudios neuropsicológicos de motricidad fina y gruesa no fueron diferentes en el grupo de placebo e intervención, es decir, no hay incremento de desenlaces neurocognitivos adversos. Ya en cuanto a seguridad y eficacia, desde el Improve-It, publicado en el 2015, el 37% de los pacientes lograron reducciones por debajo de 30 miligramos por decilitro en el colesterol LDL, y los eventos adversos no fueron diferentes en estos pacientes cuando se comparó con el resto de la cohorte. Y esto en cuanto al estudio Odyssey. El estudio Odyssey incluyó 18.900 pacientes. También participó Colombia. En Colombia se incluyeron 364 pacientes, un número muy similar en lo que se tuvo en el estudio Fourier. Esto era la ruta del estudio. También pacientes luego de un síndrome coronario agudo en el año anterior. En un periodo de 12 a 16 semanas se le daba dosis máxima de estatinas con o sin ezetimiba, se le medían los lípidos y se aleatorizaba bien fuera a lirucumab o a placebo, y en un seguimiento cercano a 3 años el MACE de 4 puntos, muerte por enfermedad coronaria, infarto no fatal, enfermedad cerebrovascular isquémica mortal o no, y angina inestable que requiriese hospitalización. Una gráfica bastante similar a la que les acabo de mostrar con el estudio Fourier. Disminuciones desde un basal de 90 miligramos por decilitro se logró en forma rápida y consistente reducciones a un promedio de 53 miligramos por decilitro en cuanto al valor de colesterol LDL, que es lo que recomiendan las guías. Esto, la gráfica de Kaplan-Meier en cuanto al desenlace primario, que logró reducirse en un 15% en favor del grupo de aluricumab contra placebo. Las tasas de eventos adversos que no fueron diferentes entre uno y otro grupo, muy importante. ¿Y qué tenemos hacia el futuro en cuanto a estas moléculas? Pues vienen los subanálisis que nos permiten identificar cuáles son los pacientes que más logran beneficio de este tipo de fármacos. Esto en Fourier, el número de eventos en el grupo placebo, el número de eventos en el grupo evolocumab disminuyó 200 casos, y para eventos adicionales también se mostró reducción en favor del brazo de evolocumab frente a placebo. Seguridad: 41% de los pacientes lograron LDL por debajo de 50 miligramos por decilitro. No hubo más desarrollo de diabetes, nuevo inicio de diabetes ni al año, ni a los 2 ni a los 3 años cuando se comparó evolocumab contra placebo. La eficacia
del medicamento es similar en pacientes diabéticos contra no diabéticos. Este es el desenlace primario y parece que incluso en los diabéticos la eficacia es superior al del grupo no diabéticos, de la misma manera el desenlace secundario. Nuevamente, luego de la autorización a los pacientes había temor que de pronto se les indujera más diabetes, porque acuérdense que las estatinas pueden inducir diabetes, es raro, pero uno en 300 pacientes que reciben estatinas pueden desarrollar diabetes. Sin embargo, no hubo más, ni en los prediabéticos ni en los normoglucémicos de base, no hubo más desarrollo de diabetes mellitus cuando se comparó el grupo de evolocumab contra el grupo de placebo. Efecto en cuanto a la definición universal de infarto. Si el infarto este es el efecto benéfico total de acuerdo al tipo de infarto presentado por los pacientes, en donde está en favor del uso de evolocumab contra placebo, pero miren que el mayor beneficio, una reducción del 32% en forma relativa, se obtiene en los infartos tipo 1, es decir, en el infarto de tipo aterosclerótico comparado con otro tipo de infartos. Miren, si el infarto es con elevación del ST o sin elevación del ST o con elevación del ST, la diferencia es mayor. O sea, si el paciente tiene infarto con elevación del ST, obtiene más beneficio de una reducción del 36% en forma relativa comparado con una reducción del 23% en cuanto al infarto sin elevación del ST. Es decir, el paciente más enfermo obtiene más beneficio. Miren, si el infarto fue reciente, menos de 2 años, es mayor el beneficio en infartos por debajo de o 2 años antes que cuando el infarto calificó por más de 2 años. Es decir, si el síndrome coronario agudo fue reciente, hay mayor beneficio que el síndrome coronario agudo fue de más de 2 años. Lo mismo, si el paciente había tenido más de 2 infartos, hubo más beneficio que en el grupo de pacientes que había tenido apenas un infarto antes de recibir la molécula activa, de recibir el evolocumab. Las reducciones son mayores, es decir, se va identificando, se va perfilando un paciente que obtiene más beneficio de estas moléculas que otros. Si el paciente, de acuerdo a la extensión de la enfermedad coronaria, enfermedad de múltiples vasos, enfermedad multivaso, estos pacientes obtienen mayores reducciones en los desenlaces primarios que el paciente que no tiene enfermedad multivaso. Nuevamente se va definiendo los grupos que más se benefician de este tipo de moléculas. Y para los pacientes con enfermedad arterial periférica, esto es bastante importante, los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, en este estudio el 16% de los pacientes tenían enfermedad arterial periférica, la reducción y el número necesario de tratar de estos pacientes para la reducción del evento primario, si tienen enfermedad vascular periférica, el NNT es mucho menor que para la población global, 29 contra 72. Es decir, el paciente más enfermo, con más enfermedad vascular sistémica, y con valores más altos de colesterol LDL, eso no lo traje, pero si el paciente arranca con unas LDL más altas, obtiene mucho más beneficio que aquel paciente que arranque con unas LDL más bajas, naturalmente por encima de 70 miligramos por decilitro. Y en cuanto a la lipoproteína A, los pacientes que reciben la molécula activa, en donde las reducciones no son tan dramáticas como en el colesterol LDL, pero si el paciente tiene lipoproteína A elevada, también obtiene más beneficio con este tipo de moléculas. ¿Qué nos dicen las guías? Pues tenemos guías del 2016, naturalmente estas ya se actualizaron y ahorita las vamos a ver, en donde ya el objetivo del colesterol LDL se redujo a 70 y se empieza a considerar con un nivel de evidencia bajo, porque todavía no se tenían estos estudios tan sólidos para el uso de, además de ezetimibe, inhibidores de PCSK9. Sin embargo, veremos a continuación cómo la evidencia evolucionó. ¿Cuál es el paciente con enfermedad cardiovascular establecida? El paciente que tenga enfermedad coronaria, que tenga enfermedad vascular periférica sintomática o haya tenido stroke isquémico. Estos pacientes deben estar en dosis máximas de estatinas con o sin ezetimibe si no se logran las metas, pero si el paciente mantiene un colesterol LDL por encima de 140, hay que considerar la adición de estas nuevas moléculas. Y si el paciente es con enfermedad cardiovascular establecida y mantiene las LDL por encima de 100 y tiene además alguna otra de esas condiciones como diabetes, como enfermedad renal o que la enfermedad vascular progresa rápidamente aún con LDL por debajo de 100, en estos pacientes hay que considerar la adición de este tipo de moléculas. Guías del año pasado, las americanas, publicadas en noviembre
del año pasado, en donde clasifican a los pacientes en dos categorías: sin muy alto riesgo cardiovascular o con muy alto riesgo cardiovascular. Esto basado pues en los estudios clínicos aleatorizados. Estos son los pacientes de muy alto riesgo con síndrome coronario agudo residente, antecedente de infarto, antecedente de enfermedad cerebrovascular isquémica o enfermedad arterial periférica, o que tenga estos factores de riesgo: más de 65 años, hipercolesterolemia heterocigota, que haya sido revascularizado, hipertenso, diabético, renal, fumador, LDL por encima de 100 con dosis máxima de estatinas toleradas, antecedente de falla cardíaca o eventos recurrentes. Estos pacientes, de acuerdo a ese perfil, se van definiendo si requieren o no terapias adicionales para el manejo o el control de su riesgo cardiovascular. Muy alto riesgo: paciente con enfermedad aterosclerótica clínica, síndrome coronario agudo, infarto o angina inestable, angina o infarto del miocardio previo o accidente aterotrombótico cerebral o isquémico transitorio, revascularización coronaria carotidia o periférica, insuficiencia vascular o amputación de extremidades y enfermedad aterosclerótica grave con una estenosis mayor del 50% en cualquier territorio vascular. Estos son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Y esto es lo último que nos trae la última guía publicada, repito, apenas hace 4 o 5 semanas en el Congreso Europeo de Cardiología, en donde el paciente de bajo riesgo deberá tener metas de LDL por debajo de 116 miligramos por decilitro. Antes hablábamos de 160, un paciente de bajo riesgo, ya vamos en 116. Recuerdo que en prevención primaria ya se ha demostrado el efecto benéfico de controlar adecuadamente las LDL. Y el paciente de muy alto riesgo cardiovascular o que tenga una probabilidad de un evento cardiovascular de más de 10% en los siguientes 10 años requerirá unas LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro. En resumen, el uso de inhibidores de PCSK9 en la práctica clínica es seguro. Los niveles de colesterol LDL por debajo incluso de 10 miligramos por decilitro son seguros. Se disminuyen los eventos cardiovasculares, tanto el primario pero recurrentes. En cuanto a diabetes, los inhibidores de PCSK9 no se asocian con más desarrollo o riesgo de diabetes, aún en pacientes prediabéticos, y el mayor beneficio es en pacientes con infartos recientes, con enfermedad de múltiples vasos y con infarto agudo del miocardio tipo 1.